En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo en nuestros corazones para que estas palabras que vamos a compartir sean siempre para darle mayor gloria a Dios. Hoy quería vamos a dar un giro en todas las charlas que hemos dado, vamos a dar un giro hacia algo lindo, hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia lo lindo. Y qué mejor que arrancar con la Santa Misa. Qué gracias recibimos nosotros por ir a misa, ¿cierto? ¿Cómo debemos presentarnos nosotros para la Santa Misa? ¿Qué no debemos hacer en la Santa Misa? Entonces, para esto, vamos a dividirlo esto en ciertas sesiones. Primero que todo, cuando el sacerdote viene y se reviste en la sacristía para la misa, se reviste para representar a Cristo que bajó del cielo y se encarnó de Santa María Virgen para hacerse hombre como nosotros y sufrir por nuestros pecados. El sacerdote, como una especie de alter Christos, se reviste, y ahorita cuando explique un poquito por encima las vestiduras, vamos a entender que el sacerdote se convierte en ese alter Cristo que hace la conmemoración y revive la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección del Señor, todo en una sola liturgia. Entonces, ustedes han visto, los sacerdotes nos vestimos casi siempre. Esto se llama amito. No sé si lo han visto, me imagino. El amito se pone así. Uy, un momento, era un lindo micrófono. El amito se pone de esta manera, ¿cierto? ¿Qué significa el amito? Esta tela blanca sobre los hombros recuerda cuando los judíos vendaron los ojos a Jesús y le daban golpes diciéndole: adivina quién te ha pegado. Pero al mismo tiempo, para nosotros, cuando nos revestimos de esto, es una protección contra el demonio. ¿A que no lo sabían? Ya lo saben. Vamos a poner el amito allí. Luego tenemos el alba. El alba es esa vestidura blanca que nos ponemos como primera vestimenta antes de seguir la revestidura. El alba es para representar lo que le obligó a usar Herodes cuando lo mandó de regreso a Pilatos para burlarse de él. Pero también el alba representa cómo debe ser revestida la pureza del celebrante. Luego hay un artilugio, esto va a sonar un poquito fuerte, pero no se preocupen. ¿Dolió? No. Luego hay uno que se llama el manípulo, que es algo que ya casi no se usa, pero antes es esto, que el sacerdote llevaba sobre el brazo izquierdo. Esto lo lleva en el brazo izquierdo porque es el lugar más cercano del corazón y representa el amor que Jesús nos tiene. Esto representa el amor, por eso se llama manípulo. Ya casi no se usa y es algo que ha entrado un poquito en el olvido por múltiples circunstancias. Luego tenemos el cíngulo. El cíngulo se pone sobre el alba y recuerda las cuerdas con que ataron a Jesús en el huerto de los olivos, pero sobre todo recuerda los latigazos que el Señor sufrió
cuando fue azotado. Hoy por hoy, para nosotros es el símbolo de la pureza, el símbolo de la castidad. Es ese símbolo, pero todo lo otro va acompañado con esto. La estola, que es la que nos ponemos alrededor del cuello, ya lo van a ver en la misa. La estola recuerda la soga que le echaron a Jesús al cuello al cargarle la cruz a cuestas. La estola tiene un poder espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote, por ejemplo, está llamado a hacer un exorcismo, esa es lo que se le tira al poseído porque el demonio no lo soporta. ¿Por qué? Porque representa el sacrificio de Jesús. Y esos símbolos los vamos a ir entendiendo poco a poco en la misa. La casulla, que depende de la temporada del año, puede ser roja, verde, morada o blanca, es como ese vestido de púrpura y la túnica inconsútil sobre la cual echaron suerte. ¿Qué es una túnica inconsútil? Una ropa de pieza que no tiene costura por ningún sitio. Lo tejió la Virgen y hay una vieja tradición que eso creció en la medida que el Señor iba creciendo. Y esa es la que se rifan los soldados romanos cuando crucifican a Jesús para que no la rompiese nadie porque no tenía costura. Aún el demonio respetaba aquella vestimenta. Hay algo que en la misa, no sé si ustedes, el introito, esa oración del comienzo, que en realidad se hace como unas 2 veces. El introito es el ardiente deseo que los patriarcas tenían de la venida del Mesías, los verdaderos patriarcas. Ya desde Abraham es el ardiente deseo por la venida del Señor. Luego viene dentro del rito de la misa lo que llamamos el confiteor. El confiteor representa a Jesús cargando con nuestros pecados. ¿Cuál es el confiteor? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, Luego viene, en ese rito de la misa, viene la epístola. La epístola es la doctrina del Antiguo Testamento. Luego en ese orden viene el aleluya. Y el aleluya es la alegría de un alma que ha alcanzado la gracia. El Evangelio representa y es la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas del Señor en el rito de la misa. Cuando ven a un sacerdote haciendo los signos de la cruz sobre el cáliz y la hostia, son los sufrimientos, todos los sufrimientos que Jesús experimentó durante su pasión. Ahora, ya estamos un poquito, yo sé que todos saben de todo, pero ahora vamos a hacer como entrar en la gracia de la misa. Miren esto. ¿Cómo debemos oír la Santa Misa? O más exactamente, el santo sacrificio de la misa. La misa es como si ustedes estuvieran en el Gólgota, habiendo partido con el Señor desde el Jueves Santo en la última cena para ir al Monte de los Olivos, orar, pero en una oración tan profunda que el Señor sudó sangre del pavor que le producía ver nuestros pecados y los sufrimientos de la pasión que iba a padecer. Entonces, aquel sacrificio fue visible, quiere decir un sacrificio cruento. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre del Señor. Es un sacrificio visible. La misa es un sacrificio que se ofrece de manera invisible
al Padre. Él se entrega de nuevo en cada misa, se revive ese sacrificio, se revive esa pasión y esa resurrección en cada misa. Miren esto, la misa es tan importante que el padre Lerin una vez contaba una anécdota de un padre que escribió un libro que se llama Para Salvarnos. Se me olvida ahora el nombre del sacerdote, es español. No, el que escribió el libro. Bueno, entonces él decía esto. Él dijo una vez en un retiro para unos jóvenes: si a mí me ofrecieran, en aquella época la moneda era la peseta, si a mí me ofrecieran 1.000.000 de pesetas por no celebrar una misa, yo rechazaría ese 1.000.000 de pesetas, porque lo que hace una misa es para toda la humanidad, para todo ser humano, para toda la creación. Padre Loring decía, y si me ofrecieran 10 millones de pesetas, él decía lo mismo. Yo celebraría la misa y rechazaría los 10 millones de pesetas. Si le ofrecieran 100 millones de pesetas, él dice, podría hacer muchas obras de caridad, pero nunca sería equivalente a una sola misa, porque es la conmemoración del sacrificio cruento de la sangre, muerte y resurrección del Señor. Es lo mismo que si me dicen a mí, Osvaldo, te damos $1.000 y el próximo martes no vas a hacer misa. ¿Qué creen que contesto? Solo les quiero hacer un anuncio, el próximo martes no hay misa. Era broma. Entonces, en la misa se ofrece este sacrificio invisible, pero piensen por un momento, el Señor les da la posibilidad de estar en el monte Calvario ante la crucifixión. Miren, como nos recuerda en su momento Santa Brígida de Suecia y Hildegarda von Bingen, Santa Hildegarda von Bingen. Cuando venga todo esto del final de los tiempos y nosotros ya estemos, toda la humanidad asistirá al sacrificio del Calvario y verá lo que ocurrió. Verá en ese momento lo que ocurrió. Entonces, San Juan Crisóstomo nos dice algo. Una misa alegra toda la corte celestial, alivia a las almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda clase de bendiciones y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que todas las penitencias de todos los santos, que todas las lágrimas derramadas desde el principio del mundo, y por todo lo que hagan hasta el fin de los siglos, todos los santos. Eso nunca se equipara a una sola misa. Qué fuerte, ¿no? Nosotros valoramos la misa así. Piénselo que esto se va a grabar. Entonces, decía San Juan Crisóstomo que no hay momentos tan preciosos para tratar con Dios de la salvación de nuestra alma como el instante en que se celebra la Santa Misa, en la que el mismo Jesús se ofrece al Padre como sacrificio para obtenernos a nosotros toda suerte de gracias y evitar la pena de la que sí somos merecedores. Entonces, aquí viene algo bien lindo. Dice San Juan Crisóstomo, si somos tentados, acudamos a la misa. Ustedes quieren vencer la tentación, pero no es asistir a la misa como un rito, como algo obligatorio que tengo que hacer. Mire, no, es que no me dan ganas de ir a misa los domingos porque prefiero ir a la playa. Es que
no me da, no tengo sentimientos para ir a la misa. La misa no es si te dan ganas o no, es una obligación. Es como si le dices al niño no vayas al colegio. No, ¿el niño quiere ir al colegio? No, pero es una obligación que tiene que ir al colegio o si no se queda bruto. ¿Quién quiere ir a trabajar? El trabajo es algo que nadie quiere hacer, por eso te pagan. Pero miren esto, qué bonito cuando tú descubres que vas a un trabajo que amas y que encima te pagan. Qué bonito cuando el estudiante disfruta aprender y que encima no tiene que hacer ningún sacrificio, solamente asistir. ¿Por qué? Porque es una obligación, pero llevado por nuestra voluntad. Es una obligación. Uno no va a misa porque quiere. No, es que ese aburrido, ese cura es muy aburrido y no divierte. ¿Quién te dijo que la misa era un show? La misa es un sacrificio, es una conmemoración, no es un show. El sacerdote no te tiene que divertir. El sacerdote no te tiene que alegrar para que tú estés ahí pendiente de todo. No. Es Padre Loring, que yo admiro mucho, tiene un ejemplo muy bueno. Dice, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? A nadie. Pero tienes que ir o si no te quedas sin dientes. Se vuelve en una voluntad obligatoria. No queremos ir, pero tenemos que ir. En la misa, lo que tenemos que descubrir es que por las gracias que nos va regalando el Señor, se abre mi apetito para desear estar en el recibimiento del Señor. Es que no me apetece. Es que esto no es cuestión de apetitos, es cuestión de que te nazca profundamente. Cuando dice uno me apetece o no me apetece, están implicados los sentidos y los sentimientos. No es por sentimiento que yo voy a la misa. Es para agradecerle al Señor la creación, para agradecerle al Señor mi vida, la vida de lo que nos rodea, la vida de la gente que está alrededor nuestro, porque el Señor sí nos quiere aquí. No, es que yo oro en mi cuarto mirando el techo. Muy bien, eso se llama una especie de oración privada. Pero es que somos el pueblo de Dios y como pueblo tenemos que adorarlo en comunidad. La iglesia es comunidad y por eso es importante darle ese valor a la misa. Si no le damos el valor real a la misa, no podemos transmitirlo a los niños, porque los niños aprenden de lo que ven a sus padres. Luego seguimos. La misa empieza ese Jueves Santo donde es establecida la Eucaristía. Los únicos ministros de la misa son los sacerdotes, no existen otros. Aquí quiero hacer una aclaración. Que no sé si la he hecho aquí y si ya la he hecho, ustedes hacen de cuenta que yo no la he dicho, ¿ok? No es que quiero hacerme ministro extraordinario de la Eucaristía. Eso no existe. Existe el ministro extraordinario de la comunión. El único ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Pero hoy por hoy esto de los ministros extraordinarios de la comunión se ha vuelto como algo que entra en reverso. ¿Por qué? Hay iglesias que yo veo que hay 30 personas que van a comulgar y hay 15 ministros extraordinarios de la comunión. Relajado. El ministerio extraordinario de la comunión se estableció primero para poder llevar la comunión a enfermos y ancianos a los cuales el sacerdote por sus múltiples obligaciones no podía ir. 1. 2.
para ayudar al sacerdote un domingo, cuando en la misa hay 1000 personas y si no, la entrega de la comunión tardaría 2 horas. Pero cuando vemos que hoy por hoy llegan los ministros extraordinarios y abren el tabernáculo como si estuvieran abriendo la nevera de su casa, hay una reverencia. Ahí está el Señor, en cuerpo y alma y divinidad. Ahí está su cuerpo y su sangre. Eso es lo que tenemos que aprender primero que todo. Es el sacerdote el único ministro de la Eucaristía. Los asistentes se unen al sacerdote en el ofrecimiento. Aquí hay una cosa de forma. Por ejemplo, viene el Padre Nuestro. Entonces veo algunas personas que hacen Padre Nuestro. No. Ustedes no ofrecen el sacrificio al Padre. Es el sacerdote. El único que abre las manos en el Padre Nuestro es el sacerdote o los sacerdotes. Yo lo que hago es oro muy humildemente y en esta expresión entrego mi oración al sacerdote para que la presente como una oblación al Padre. Ahora vemos en nuestras iglesias americanas que todos nos cogemos de la manita y rezamos el Padre Nuestro. Eso es una costumbre totalmente protestante, eso no es católico. Porque nuestra misa está tan perfectamente bien pensada que cada movimiento tiene que ser para darle gloria a Dios, como Él lo estableció, no como a nosotros se nos ocurre. Que no vea a nadie abriendo los brazos para el Padre Nuestro. Por eso la misa se divide desde el principio hasta el ofertorio, del ofertorio a la consagración y de la consagración hasta el fin. Hay unos que llegan, me da risa, un día un sacerdote al cual quiero mucho me decía: Padre, ¿uno cuándo llega tarde a la misa? Después del saludo, de la primera lectura, del salmo, del evangelio, de la homilía, de la consagración. Y él dice: usted llega tarde a la misa si llega después de la colecta. Es mentira, es una broma. Usted llega tarde a la misa si viene mal preparado desde el comienzo. Usted puede estar ahí media hora antes, pero si no se está preparado ya está tarde. ¿Lo entiende? Entonces, debemos portarnos en la misa como penitentes todo el tiempo. Y desde la consagración participamos del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿En qué debemos centrarnos para asistir a la misa como Dios manda? Ahí esto lo saqué del santo cura de Ars y él da 3 ejemplos. Asistir no como el publicano, asistir como el publicano, nunca como el fariseo. Asistir como el buen ladrón y asistir con el mismo respeto del centurión romano. Vamos a hacer y a dilucidar esto. ¿Cómo es eso de asistir a la misa como el publicano? Nos preparamos para la misa desde antes de llegar a la misa, desde casa. Mire, antes, para poder asistir a la misa, teníamos que guardar ayuno desde las 12 de la medianoche del día anterior. Porque todas las misas antes eran por la mañana. Era muy raro ver una misa en la tarde o en la noche. Eso no existía. Entonces, desde las 12 del día anterior, nadie comía ni tomaba agua antes de la misa. No voy a decir que Lucía estaba cometiendo el error del cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque era el respeto al Señor total. Entonces, el padre contaba una anécdota que una vez tenía que viajar desde Barcelona hasta Sevilla y salió a las 11 de la noche de un día
y en aquella época los trenes eran muy lentos, y llegaba a Sevilla al otro día a las 6 de la tarde. Y claro, en los trenes de antes no había como ahora restaurantes, ni pasaba nadie vendiendo nada. Entonces una señora lo ve a él que no se ha levantado, ni ha tomado agua, ni ha comido nada, y le ofrece un sándwich. Y él le dice, no, gracias, estoy bien. Y le insiste, no, gracias, estoy bien. Le dice, ¿por qué? Porque yo quiero celebrar la misa tan pronto llegue a Sevilla. Él llegó como a las 8 de la noche, celebró la misa y estuvo sin comer ni beber desde antes. Mira el amor y el respeto que se le tiene al ayuno antes de la misa. Siempre. Hoy por hoy se guarda 1 hora de ayuno. Va a haber un momento en que ya digan que es 1 minuto y otros que digan traigan el sándwich y comen en la misa porque las cosas se están empeorando así. Entonces, mire, cuando yo veo que las mamás traen a los niños, que ya no son niños de pecho, sino niños de 4 y 5 años, hacen 2 cosas. Para que el niño no moleste, le dan el iPad. El niño se pone a gritar, tengo sed. Entonces le dan agua, tetero, todo lo que quieran. No. Tienen que educar al niño. Si el niño sabe que al venir a la misa le va a dar sed, pues tome agua antes. Y no le den el iPad ni el teléfono para que el niño no moleste. No, edúquelo en lo que está asistiendo. Porque si usted lo lleva a cine, no le da el iPad. Si usted lo lleva a ver un payaso, no le da el iPad. ¿Por qué si respetan a un payaso no respetan al Salvador del mundo? Si ven, con más poquito habían tenido. Nos unimos a la oración en el huerto de los olivos. Uno ve que llegamos a la misa y afuera nos ponemos a charlar, es más, venimos, nos sentamos y cuéntame, ¿y cómo está tu hijo? Yo me fui de viaje, tocan la campana y siguen hablando. No, espérate, le voy a contestar a mi marido que yo llego a hacer la comida, entra el sacerdote, empezó la misa y siguen con el teléfono texteando. No. Si usted no le pone atención y respeto al Señor en la misa, cuando se muera el Señor no le pondrá atención a usted. Es fácil. Es fácil. En la iglesia procuremos no conversar. Antes de la misa debemos dedicarnos unos minutos al recogimiento. Lucas 13 nos habla del publicano. ¿Cómo entró el publicano al templo? Con la cabeza agacha y diciéndole al Señor, Señor, perdóname que soy un pecador. Pero con una contrición del corazón por lo que hacía cobrando impuestos y robando a la gente. Pero ese publicano quería convertirse. ¿Cómo entró el fariseo? Yo no soy como ese publicano. Les tengo una mala noticia. El 99.9 de nosotros nos creemos ser el publicano, pero somos el fariseo. Yo vengo a la misa, mi suegra nunca viene, yo me salvo, ella va a arder en el infierno. A veces es al contrario. Pero el publicano tenía la mirada fija en el suelo, diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Mire, ustedes quizá no sabían, pero hay una cosita a la entrada de agua bendita. Eso no es para lavarse las manos ni para quitarse el maquillaje que se corrió. Cuando ustedes se echan una bendición con el agua bendita y atraviesan la puerta de la iglesia, todos sus pecados veniales son perdonados. No lo sabía. No se atreve nunca a levantar los ojos irreverentemente al Señor.
no se arrodillan nunca. Pecado de Lucifer. Te postrarás ante el Hijo del Hombre. Respuesta de Lucifer. ¿Yo? El más grande de los ángeles del cielo, ¿por qué me he de postrar ante el Hijo del Hombre? ¿Por qué he de servir al Hijo del Hombre? No lo hizo. Se condenó. Fue creado en ese instante de no querer postrarse el infierno para él y todo lo que lo querían seguir. Por eso en el credo de los apóstoles decimos que el Señor bajó a los infiernos tan pronto murió. ¿Por qué? Porque la divina voluntad se tenía que cumplir. Él baja a los infiernos porque Lucifer, Satanás y todos los demonios se tenían que postrar ante el Hijo del Hombre, por las buenas o por las malas. La divina voluntad se cumple. Si usted, por no postrarse, si usted no quiere que sus rodillas le fallen cuando sea viejito, póstrese cuando es joven, no sea que el Señor lo obligue a postrarse de otra manera. Los cristianos de hoy ni se arrodillan, pero sobre todo, uno no cruza la pierna en la iglesia. No voy a decir que fue Paola, no la miren, está ahí sentada. No se cruza la pierna. Yo les digo una cosa, muchas veces si nos invitan a una gran recepción, los que están acostumbrados a ir al Palacio Real de España, que los invita el rey, usted se va a sentar al rey y va a cruzar las piernas, entonces ¿qué, viejo? No. Entonces, ¿por qué si lo hacemos ante el Rey del Universo? Es total irrespeto, es humildad ante todo. Es decirle al Señor, Señor, yo te respeto, soy un pecador y no lo vuelvo a hacer. ¿Sabe por qué? Porque es que es una actitud corporal que tiene que representar una actitud espiritual. Si asistimos como el publicano a la misa, cuando salgamos de la misa vamos a salir llenos de gracias. Si ustedes vieran cómo el Señor viene con sus brazos llenos de tesoros y de gracias para darlos a la gente, pero es que no encuentra ni el respeto, ni la devoción, ni la humildad, ni la entrega, ni el arrepentimiento. Entonces, ¿qué? Viene uno que se sienta ahí en la esquinita y el Señor dice, no tengo a nadie más a quien dárselo, y se lo da todo a esa persona. Ese fue el Padre Pío de Pietrelcina. Él tenía dones y gracias por su humildad. Entonces, hay una historia muy bonita. La historia de Santa Isabel de Portugal. Hay una historia, esa historia, voy a ver si la puedo contar bien. Ella era muy devota y tenía un paje era como un esclavo, al cual le ayudaba a darle limosnas a todos los pobres. Pero había otro paje que le servía a su esposo, el rey, y le inventó un chisme. Le dijo que era que ese paje y la reina tenían una affair, una historia, una relación. El rey se pone furioso y no sabe qué hacer, y ese día tiene que ir a los hornos y a las calderas de la ciudad. Entonces, él se idea una manera de decirle a los que meten mañana enviaré a un paje. Tan pronto llegue ese paje, diga lo que diga, lo meten al horno y lo queman en el horno. Muy bien. Entonces el rey al otro día llama al paje de la reina, al esclavo de la reina, y le dice, ve a los hornos y pregúntale, la clave será, él le dice a los del horno,
un paje que dirá, ya hicieron lo que el rey les mandó. En ese momento lo cogen y lo meten al horno. Al otro día, cuando manda al paje, le dice, vaya, pregunte si los trabajadores del horno hicieron lo que les mandé. Ah, muy bien. Sale este paje y encuentra la iglesia abierta y que va a empezar la misa. Y se queda ahí y asiste a la misa. Pero como llegó a mitad de la misa, él dice, no, yo me quedo a la otra misa porque quiero asistir a la misa completa. Y se queda a la otra misa. Pero luego viene otra misa que van a celebrar con otro sacerdote que a él le caía muy bien. Y se queda a esa otra misa. Mientras tanto, viendo que no regresaba el paje, manda a su propio paje a que le pregunte a los del horno si ya habían hecho lo que le encargó, que este paje era el que había inventado el chisme por celos y por envidia. Él llega a los hornos y pregunta, ¿ya hicieron lo que el rey les mandó? Ese paje es cogido, metido al horno y lo queman. Miren lo que hace el Señor en la vida de ustedes. Ustedes asisten a una misa y no saben de lo que se están salvando, porque Él nos protege. Él siempre nos va a proteger. Esto fue con Santa Isabel de Portugal. Por eso Santo Tomás, un día celebrando una misa, vio a Jesús lleno de gracias y de regalos y tratando de distribuirlos entre los que iban a misa. Mire, uno dice esto rápido, pero no, es que el sacerdote vio a Santo Tomás, pues Santo Tomás estaba en la misa y el Señor estaba ahí parado esperando. ¿Cierto que suena como raro? Digan sí. Es que es raro. La segunda manera de acercarnos a la misa, como el buen ladrón. Solo quedan libres el corazón y la lengua de Dimas cuando él está amarrado a la cruz. Lo único que él tenía libre era su lengua y su corazón. Y por eso se los entrega al Señor, con voluntad y libertad. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. ¿Qué significa esto para nuestra vida hoy? Significa que le pide humildemente un lugar en el paraíso. No como los fariseos, yo me merezco el paraíso. Es que yo me merezco estar con el Señor. Es que yo me merezco. No nos merecemos nada. Somos indignos. El Señor nos hace dignos de estar con Él si aceptamos su sacrificio. No nos merecemos nada. Dimas defiende a Jesús entre los hombres y trata de evangelizar a Esdras. Eso es a lo que nos llama el Señor. Cuando descubrimos la belleza de la misa, tratamos de que nuestros amigos, nuestros familiares descubran el bello sacrificio de la misa. Y tratamos de evangelizar para que entiendan el valor de la misa. Eso es lo que estamos llamados, no solo el buen ladrón, todos nosotros. Ay, si en el feliz momento de la consagración entendiéramos que una misa sola bastaría para salir del pecado que nos tiene agarrados. Cuando yo veo a mucha gente que hoy por hoy está aferrada a la pornografía, aferrada a relaciones ilícitas, aferrada, ¿qué te puede sacar de ahí? Una misa bien escuchada. Entonces, aquí vamos a entender otra cosa bien linda. Asistiendo a misas
Si nosotros asistimos a la misa y no cambiamos, es que estamos vegetando la misa. ¿Cuántas misas mal oídas? Miren esto, Santa Matilde, el Señor le reveló que todos los santos asistirán a la muerte de aquel que se dejó cautivar por su devoción. Si tú eres devota de Santa Clara, como Ayrán, o devoto de San José, en el momento de su muerte ellos estarán ahí. De Santa Brígida, por ejemplo, como Corina, en el momento de su muerte cuenten que ellos estarán ahí, porque es la gracia de la Santa Misa. Había un artesano que tenía muchos hijos, iba a la misa todos los días. Y había otro artesano que nunca tuvo hijos y no paraba nunca de trabajar y trabajar y trabajar, pero nunca le alcanzaba. Y al otro trabajaba menos tiempo, pero respetaba el domingo de la misa. Y le dijo un día, ¿por qué yo que trabajo tanto y tú que trabajas lo mínimo, a ti te va bien? Él solo le respondió, Santa Misa. Santa Misa. Y él le dice, quiero hacer lo mismo que tú haces. Hazlo. Pero no es garantía de riqueza, es garantía de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la belleza de la misa. Oír todos los días la Santa Misa es el secreto de la felicidad, porque el cielo empieza en la tierra. El que no recurre a la misa jamás entenderá la felicidad del que sí la entiende, la valora, la disfruta y recoge las gracias. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, que la gente vea que estamos enamorados del Señor, porque es como los novios quieren estar más tiempo y más cerca del amado. Los casados quieren estar más lejitos y... ¿Me entienden, no? No debería ser así, pero es así. Entonces, había una vez, le pasó a un sacerdote, creo que fue a Santo Tomás de Aquino, que vio a un joven cuando llegó a la misa lleno de demonios, lleno. Pero fue tanta su entrega al Señor que al verlo salir, salió lleno de ángeles, por una sola misa bien escuchada, con contrición, con arrepentimiento y con amor. Ahora viene cómo debemos asistir a la misa desde la perspectiva del centurión romano. Eso lo encontramos nosotros en Mateo 8:8. Cuando es tanto el respeto que le tiene el centurión a Jesús, que le pide el favor de que sane a su soldado, a su sirviente, y cuando él le dice, voy yo a curarlo, él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esas son las palabras que repite el sacerdote cuando ya nos disponemos a comulgar. Imagínate esto por un segundo. La joven que tuvo relaciones pecaminosas, en esta historia creo que está incluido el Padre Pío, y era tan fuerte estas relaciones, tanto adulterio, que ella, sin estar convencida, asiste a la misa. Y no iba porque su pecado, le decía a ella el demonio, ¿para qué vas si vas a seguir pecando? Eso lo escucho yo cada rato. ¿Para qué me confieso, Padre, si voy a volver a pecar? ¿Para qué voy a la misa si voy a volver a cometer lo mismo? Vaya a la misa,
confiésese de nuevo, porque hay un momento en el cual el Señor convertirá ese corazón y empezará a actuar la gracia de la misa. Ella buscó a un sacerdote para que la ayudase y el sacerdote solo le dijo: deja que el Señor trabaje en tu corazón. Ella estaba muy enamorada de ese hombre. En la confesión, el Padre Pío le dice: si no lo dejas, él morirá. Ella, con todo el dolor del mundo, lo dejó. Y no solamente salvó la salud del hombre, sino que ella salvó su alma. Una misa, una confesión. La mayoría de los cristianos hoy oyen la misa como el fariseo o el mal ladrón, porque creo que le estoy haciendo un favor a Dios si yo voy a misa. Es para que Él me vea lo bueno que soy, cómo hago sacrificios, como venir muy elegante a la misa, porque es que es el Señor y me tiene que ver bien. ¿El Señor o los otros de la iglesia? La mayor parte de los cristianos no entienden el valor de la misa. Muchos, al asistir a la misa, salen con pecados más graves que los pecados con los que llegaron a la misma misa. ¿Por qué? Porque no atienden la misa como se debe, sino como a ellos se les apetece. Total irrespeto. Yo comulgo si me da la gana. Yo no me confieso porque yo no soy un pecador. Sencillamente hago, oro y alabo como a mí me da la gana. Ojo que si al Señor no le da la gana salvarlo, también se condena. Muchos, cuando repiten el pecado de los judíos, no se enteran. Creen que cumplieron. Mire, cuando vienen los chicos de los colegios a la misa del domingo, y dice esa palabrita: padre, papá, ya cumplí con ir a misa, ¿ahora podemos ir a la playa? Ya cumplí. ¿Le han enseñado a ese niño a amar a Dios? No, le han enseñado a ir allá para poder ir a la playa. Eso se llama el reflejo de Pavlov. ¿Se acuerdan el reflejo que le daban a los perritos? Que el perrito le sacaban una galleta y empezaba a salivar. Y entonces ya le hacían el ruido, le sacaban la galleta, ya él salivaba sin que le dieran nada. Reflejo de Pavlov para ir a la misa. Los que quieren oír una misa rápido y con prisas siempre están preocupados por los afanes del mundo. ¿Cuándo se callará este cura para ir a almorzar? ¿Qué cura más lento para hacer todo cuando el Padre Nuestro no lo podemos disparar así? Hay veces que yo oigo señoras que van a la misa diaria y yo siempre las corrijo. Empiezan el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, amén. Y uno apenas va en santificado sea tu nombre. A mí me encanta ir al monasterio de Homstead los sábados a celebrar la misa, porque ustedes van a ver unas mujeres que cogen ese Padre Nuestro y lo degustan, lo engullen con placer. Es como esa pasión: Padre Nuestro que estás en los cielos. Piensen y mediten cada palabra y verá que el Padre Nuestro toma una dimensión distinta a la que estamos acostumbrados a hacer. Es aquí cuando nos recuerda que muchos vienen a la misa para ser vistos. Yo tengo como una especie de, no sé, me da como urticaria cuando veo en los bautizos y en los matrimonios que los escotes de las mujeres siempre terminan en el ombligo, que se visten como si fueran para la discoteca y no se dan cuenta que están asistiendo para el Señor. No, ellos se visten para impresionar, para coquetear, para
seducir. No sé si alguna vez les conté la historia del hombre de 90 años. ¿Sí se las he contado que estaba asistiendo al Little Flower? Sí, ¿cierto? Bueno, a la única persona que no se la conté, se la voy a contar. Yo era un seminarista, estaba sirviendo en la iglesia de Little Flower y había un señor que iba a la misa todos los días a las 5:30 o 5 y se sentaba como en la cuarta fila ahí. Solo venía gente mayor, ya saben. De pronto la misa había empezado, ya estaban en la primera lectura y entra una mujer con una minifalda que en realidad era una blusa un poquito larga, con unos zapatos de tacón y claro, la misa, la iglesia en silencio y empieza a caminar por el centro de la iglesia como un caballo de paso. Claca, 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 claca. Y viene con todo el desparpajo y se sienta en la primera fila. Obviamente, ese hombre trataba de mirar para el techo, pero había como una especie de polo norte que lo atraía. Cuando fue a comulgar, ella sale de primero y comulga. Él sale de segundo detrás de ella. Cuando va a comulgar le dice a ella: por su culpa, por su culpa, por su culpa, no puedo comulgar. ¿Quién se carga ese purgatorio? Ella. Porque hay de aquellos que pervierten a un inocente. Ojo como vamos a la misa. Ojo. Mire, ¿sabe qué es no valorar una misa? En estos días hicimos un viaje a Viena y fuimos a ir a una iglesia hermosísima, las 4 estaciones de Vivaldi. Ya saben, en Europa las iglesias se están convirtiendo en salas de concierto o galerías de arte, menos en iglesias para alabar al Señor. Fuimos al concierto, íbamos con una amiga nuestra, muy joven, y ella miró para el techo y solo dice: wow, esta iglesia es muy linda, lástima que tengan el techo en obra y con esos alambres tan feos. Yo respiré y le dije: mire, esos alambres tan feos están apagados, pero se prenden en la misa. Eso se llama una lámpara de Chijuli. Vale unos $5 millones. ¿Sabe qué? Ella no sabía valorar que era una obra de arte costosísima. Eso nos pasa con la misa. El hecho de que tú le des perlas a los cerdos nunca lo van a valorar. Y la perla no pierde el valor porque esté en un chiquero de marranos, pero es que nadie lo va a valorar. En estos días había un violinista muy famoso israelí que se fue a la estación del metro porque esa noche tenía un concierto en el Carnegie Hall donde usted tenía que pagar por lo menos $3,000 para un concierto de él. Él se va al metro de Nueva York y empieza a tocar lo mismo que va a tocar en la noche. Y nadie paró. Solo un niño se sentó a escucarlo. Ojo, cuando no sabemos, no tenemos la cultura de nuestra iglesia, nunca podremos valorar en la dimensión que debe ser valorada. Y eso nos lleva aquí a concretar con que la misa no pierde su valor porque exista personas que no la saben valorar. Yo no voy a misa por sentimiento. Es que me aburro. Abúrrase, pero vaya. Porque en la medida que vaya asistiendo, va a empezar a conocer la belleza de su iglesia, la belleza del rito, la belleza de la vestimenta, la belleza de la entrega, la belleza del sacrificio, de la muerte, de la pasión y de la resurrección que Cristo hizo por ti. Amén.